Bienvenidos al video sobre las actualizaciones de hardware a dos PCs. El equipo de trabajo está conformado por Benjamín Álvarez, Fidel Gabaza, Román Manso, Joaquín Zurra y Tiziano Taliaferro. Hoy vamos a analizar a fondo dos casos, la PC de Tizi y la de Joaquín. Vamos a ver los problemas reales, los benchmarks en vivo y cómo la elección correcta de componentes cambia por completo el rendimiento. Arrancamos. Para comenzar, voy a hablar sobre la computadora actual de Tiziano. Su equipo cuenta con una placa madre A520M-H 3.0 y un procesador Ryzen 7 5700G de 3.8 GHz y un caché de 16 MB, que tiene 8 núcleos y posee gráficos integrados, por lo que no necesita una placa de video dedicada. Además posee 16 GB de RAM Kingston Fury de 3200 MHz y un CL16, donde la latencia CL16 influye en la velocidad de respuesta. En almacenamiento utiliza un Hexemi Wave de 512 GB con un puerto PCI Express 3.0 en formato M.2. Sin embargo, su punto más débil es la fuente genérica de 500 watts, que no es recomendada para componentes más exigentes. Para mejorar el equipo se agrega otra memoria RAM, la cual es la Patriot Viper Elite 2 de 16 GB de RAM, con una velocidad de 3200 MHz y una latencia de 16, alcanzando 32 GB de RAM en Dual Channel, lo que mejora el rendimiento general. También se incorpora un cooler C226XT ARGB para mantener mejores temperaturas. El cambio más importante es la incorporación de una placa de video RTX 5060 de 8 GB de VRAM, lo que mejora enormemente el rendimiento gráfico. Además se actualiza el almacenamiento a un Hexemi Wave de 1 TB con un PCI Express 3.0 en formato 2280, aumentando capacidad y velocidad. Por último, se reemplaza la fuente por una Corsair CX650 de 650 watts con un certificado 80 Plus Bronze. Se mejora la ventilación con un gabinete Antec NX292 ARGB Mesh y se cambia el monitor por un Asus TUF de 24 pulgadas y 180 Hz para aprovechar al máximo los juegos. Para comenzar, voy a hablar sobre la computadora actual de mi compañero Joaquín. Su equipo cuenta con un procesador AMD Ryzen 3 4100 con 3.8 GHz y caché L3 de 4 MB, que hoy en día se considera de gama de entrada y puede quedarse corto en tareas exigentes. Tiene 16 GB de RAM Kingston Fury RGB de 2666 MHz con una latencia CL16. La placa madre es una Asus A320MK, un modelo básico que limita futuras actualizaciones. En gráficos utiliza una MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS OC, que todavía rinde bien, pero ya está quedando atrás frente a GPUs más nuevas. En almacenamiento cuenta con un WD Green 240 GB SATA SSD y además posee un HDD de 7200 RPM, que ofrece más capacidad pero menor velocidad. Esta combinación permite tener espacio pero no el mejor rendimiento. Para acompañar a todos estos componentes tiene una fuente de alimentación Redragon 600 watts, verificación 80 Plus Bronze. Para mejorar el rendimiento se propone actualizar el procesador a un AMD Ryzen 5 5600 XT con 3.7 GHz y caché L3 de 32 MB, que tiene 6 núcleos y 12 hilos, ofreciendo un salto importante en rendimiento general y en juegos. También se reemplaza la placa de video por una Asus Dual GeForce RTX 5060 con 8 GB de VRAM, lo que permite acceder a tecnologías más actuales y un rendimiento gráfico mucho mayor. En almacenamiento se incorpora un Kingston NV3 de 1 TB de espacio NVMe PCI Express 4.0, que además de ser mucho más rápido, utiliza un formato M.2 tamaño 2280. Por último, se agrega un cooler Thermax Pulsar 4 ARGB para mejorar la refrigeración del procesador
mantener temperaturas estables y evitar pérdidas de rendimiento por calor. En conclusión, la PC pasa a ser mucho más potente y actual, especialmente en procesamiento y gráficos. Aún así, la placa madre, la velocidad de la RAM y la fuente podrían limitar el rendimiento, por lo que serían los próximos puntos a mejorar. Bueno, en mi caso venía teniendo varios problemas a la hora de jugar y encima mi computadora dejó de funcionar hace unos días, lo que me hizo confirmar que tenía que cambiar la fuente genérica que estaba usando, ya que me generaba mucho riesgo a los otros componentes. Más que nada mi problema se basaba a la hora de jugar. El principal es que estoy usando los gráficos integrados de mi Ryzen 7 5700G, entonces en muchos juegos el rendimiento se quedaba corto. Tengo que bajar la calidad gráfica o la resolución, como por ejemplo el Counter-Strike 2, para que sea jugable, y aún así a veces hay bajones de FPS. Sumado a esto, el almacenamiento actual que tengo es un SSD de solo 512 GB, lo que limita mucho la cantidad de juegos y archivos que puedo tener. Pero lo más preocupante es la fuente de alimentación. Actualmente tengo una fuente genérica de 550 watts, que al no ser fuente certificada ni de buena calidad, tengo un riesgo de estabilidad y es el mayor impedimento para instalar una placa de video dedicada, ya que no podría soportar el consumo de componentes más exigentes. También se nota que mi PC no está pensada para gaming más exigente, justamente por no tener esa placa de video. Eso limita bastante el rendimiento en comparación con otras PCs. Por otro lado, las temperaturas que tengo pueden subir bastante cuando uso la PC mucho tiempo, ya que el cooler que tengo stock no es el mejor para mantener todo refrigerado. En general, la computadora funciona bien para el uso básico, pero para juegos actuales y por la falta de una fuente confiable se queda muy corta. También a veces se me ralentiza mucho la compu, entonces necesito un slot más de RAM para poder aprovechar el Dual Channel y mejorar el rendimiento. En mi caso, la PC presenta algunas limitaciones que se notan principalmente en el rendimiento general y en juegos exigentes. Actualmente estoy usando un Ryzen 3 4100, que, si bien cumple para tareas básicas y juegos livianos, en juegos más exigentes empieza a quedarse corto. Esto genera cuellos de botella y hace que no se aproveche al máximo la placa de video. También el almacenamiento influye, ya que no cuento con un SSD NVMe de mayor velocidad, por lo que los tiempos de carga en juegos exigentes y en el sistema operativo son más largos de lo ideal. Actualmente uso el SSD SATA para el sistema operativo y juegos livianos y el disco HDD para juegos pesados. En cuanto a temperaturas, con el cooler stock de AMD, el procesador tiende a levantar temperatura cuando se lo exige demasiado, por ejemplo, en pruebas de estrés o gaming prolongado, lo que puede generar thermal throttling. Como se puede ver en el benchmark, el uso del CPU suele estar al 100%, mientras que la GPU no se aprovecha completamente, lo que confirma el cuello de botella del procesador. En general, es una configuración que funciona, pero que ya queda limitada para juegos exigentes, por lo que una actualización es necesaria para mejorar el rendimiento y la estabilidad del sistema. En conclusión, las dos computadoras mejoran bastante después de la actualización. En la de Teleferro se pasa de usar los gráficos integrados del Ryzen 7 5700G a tener una placa de video dedicada, además de una mejor refrigeración y una fuente más confiable. Esto se va a notar mucho en juegos con más rendimiento y también la estabilidad general del equipo. Por otro lado, la computadora de Surra mejora sobre todo el procesador y el almacenamiento. Se cambia de un Ryzen 3 4100 a un Ryzen 5 5600 XT y se suma un SSD NVMe más rápido junto con mejor refrigeración. Esto ayuda a tener mejores tiempos de carga y un rendimiento más fluido tanto en juegos como en tareas exigentes. En cuanto al precio, las actualizaciones se mantienen bastante equilibradas para lo que ofrecen, logrando una buena relación entre lo que se invierte y la mejora que se obtiene. En general, no solo se solucionan los problemas que tenían antes, sino también quedan mejor preparadas para correr juegos actuales de forma más fluida, con mejores temperaturas y una mayor vida útil, teniendo en cuenta que ambas actualizaciones atacan directamente los cuellos de botella de cada PC.